El escenario más probable y que no queríamos que pasara, pasó. La dictadura de Maduro cometió el fraude electoral más grande de la historia de América. Resumimos cronológicamente todo lo ocurrido en Venezuela en los últimos días. Desde el sábado 27 en la noche ya se empezaban a agrupar personas en las filas de los centros de votación, a pesar de que el proceso electoral debía empezar a las 6 de la mañana del día siguiente. Llegada la madrugada del 28 de julio, los chavistas desde las 2 de la mañana empezaron a constituir ilegalmente mesas para dejar por fuera a los testigos de la oposición. Legalmente el proceso de constitución de mesas debía iniciar a las 5 para que la votación inicie a las 6. A pesar de esto, la mayoría de las mesas contaron con testigos opositores que también madrugaron. La mayoría de los ciudadanos acudieron a votar muy temprano en la mañana, una hermosa demostración de democracia y civismo. Después de años de resignación electoral, los venezolanos salimos nuevamente a votar esperanzados por una opción de cambio. En el ambiente se sentía la victoria de Edmundo González. Todo al que le preguntabas te confirmaba que votó en contra del régimen. A pesar de que en muchos centros de votación se retrasó la apertura, incluso en algunos hasta pasado el mediodía, la gente se mantuvo en las filas para ejercer su derecho. Llegadas las 6 de la tarde, hora en que legalmente deben empezar a cerrar las mesas de votación en las que ya no haya fila de votantes, se empezó el escrutinio en algunos centros. Se imprimieron las primeras actas y se empezaron a transmitir los resultados al centro de totalización del CNE. Los ciudadanos después de votar se mantuvieron a las afueras de sus centros de votación para cuidar a los testigos que estaban defendiendo los votos. Los testigos de la oposición empezaron a salir con copias de las actas para anunciarle a sus vecinos cuál era el resultado de sus respectivas mesas. Los resultados eran devastadores para el régimen, diferencias de casi 40 puntos porcentuales. Las proyecciones a favor de Edmundo González eran inocultables. A partir de las 7 el ambiente empezó a tornarse raro. Se empezaron a recibir denuncias de centros de votación que expulsaron a los testigos opositores. Se negaban a empezar el escrutinio, cerraban y no imprimían las actas ni transmitían los resultados. Las primeras señales de fraude empezaban a ser evidentes. Sin embargo, los testigos opositores lucharon por mantenerse en sus mesas hasta el final. Llegadas las 11:20 de la noche, la plataforma unitaria realizó una rueda de prensa en la que el secretario general Omar Barbosa denunció las irregularidades y dijo que hasta ese momento la oposición solo había obtenido evidencia del 30% de las actas, las cuales marcaban una clara tendencia a favor de Edmundo González. Barbosa pidió responsabilidad al CNE y advirtió al país de la posibilidad de que la dictadura desconociese la voluntad del pueblo venezolano. A las 12:07 salió finalmente el presidente del CNE, Elvis Amoroso, a anunciar el primer boletín de resultados. Dijo que con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación del 59%, los resultados eran irreversiblemente los siguientes. Nicolás Maduro, 51,2% con 5.150.092 votos. Y Edmundo González, 44,2% con 4.445.978 votos. En ese momento, Venezuela entera guardó silencio y se quedó estupefacta ante la semejante mentira que se nos acababa de decir. Muchos lloraron de tristeza y rabia, pero otros nos mantuvimos expectantes ante lo que nuestro liderazgo opositor nos iba a decir. A la 1:08 de la madrugada, Edmundo González y María Corina Machado finalmente salieron a pronunciarse. María Corina anunció que Venezuela tiene nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Anunció que ganó en todos los estados del país y que con más del 40% de las actas en sus manos, la proporción de la victoria de Edmundo González sobre Maduro es de 70-30. Pidió finalmente a los testigos que se queden en sus mesas hasta obtener las actas restantes. Luego de esas declaraciones, los venezolanos nos fuimos a dormir. El 29 de julio amaneció con un silencio sepulcral. El shock del fraude produjo una tensa calma en todo el país. Los supuestos 5 millones de votantes de Maduro no salieron a celebrar porque simplemente no existen. Y los pocos que lo apoyan saben que no ganaron. Aproximadamente a las 10 de la mañana se empezaron a escuchar cacerolazos espontáneos en todo el país, comenzando en Petare, Catia, el 23 de enero y contagiándose muy rápido al resto de barrios y urbanizaciones del país. Aproximadamente a las 11 de la mañana, los sectores populares se organizaron para empezar a salir a protestar, es decir, bajaron los barrios, incluso en sectores que tradicionalmente habían sido chavistas. En menos de 5 horas ocurrió algo que no había ocurrido desde la llegada de Chávez. Las protestas llegaron a escasos metros del Palacio de Miraflores. La ciudad de Caracas y el resto de Venezuela se paralizó con protestas multitudinarias y sin convocatoria previa. Simplemente el pueblo indignado con una dictadura que pretende arrebatarle su futuro.
Muchos creían que con los 9 millones de venezolanos que se fueron de Venezuela, se fueron también nuestras ganas de luchar. Pero no era así. Los venezolanos de adentro no nos habíamos rendido. Solo estábamos esperando el momento en que se encendiera una chispa para volver a reclamar nuestra libertad. En un día fueron derribadas casi todas las estatuas de Chávez que había en el país, así como el resto de la propaganda chavista. El chavismo como fenómeno popular ha llegado a su fin. Ese mismo día, el CNE, sin publicar aún oficialmente los resultados, proclamó apresuradamente a Maduro como presidente reelecto. En horas de la tarde, María Corina y Edmundo dieron una rueda de prensa en la que anunciaron que teniendo ya el 73% de las actas, los resultados reales son los siguientes. Nicolás Maduro, 2.750.256 votos. Y Edmundo González, 6.275.182 votos. Con ese porcentaje de actas, el resultado es irreversible. Dijo además que todas las actas fueron publicadas en un portal web para que quede evidencia el fraude cometido por el CNE de la dictadura. Finalmente, María Corina convocó a una concentración para el día siguiente en la sede de las Naciones Unidas en Caracas para entregar formalmente las actas que certifican la elección de Edmundo González como presidente de Venezuela. La dictadura desesperada desató la represión más grande que se ha visto en la historia del país. En 2 días de protestas ya han sido asesinados más de la mitad de venezolanos que fueron asesinados en los 4 meses que duraron las protestas de 2014. La última cifra confirmada por Foro Penal es de 11 asesinados y 429 arrestos, pero hay indicios de que la cifra real puede ser bastante superior. Lo llamativo es que esta vez la represión ya no está siendo comandada por la Guardia Nacional ni la Policía Nacional, sino directamente por los malandros armados que pertenecen a los colectivos. Incluso se ha visto en videos que algunos policías y militares han decidido acompañar a la ciudadanía. La noche del 29 de julio fue especialmente trágica por la persecución que emprendió la dictadura. El 30 de julio los colectivos armados tomaron las calles, por lo que las protestas callejeras fueron de menor intensidad que el día anterior. En horas de la mañana, Freddy Superlano fue secuestrado por los esbirros del régimen. Poco después del mediodía, Edmundo y María Corina llegaron a la concentración a las afueras de la sede de la ONU en Caracas, dirigieron unas palabras a la multitud y algo destacable es que María Corina dijo que no está dispuesta a negociar los resultados, solo negociará el inicio de la transición. El 31 de julio las calles fueron tomadas por las fuerzas paramilitares del régimen, SEBIN, DGCIM, FAES, colectivos, los cuales llevaron a cabo decenas de detenciones. En las calles se siente una tensa calma, parece como cuando el mar se recoge porque lo que viene es un tsunami. Maduro tuvo su oportunidad de aceptar lo que se le ofreció en las negociaciones, entregar el poder pacíficamente en enero del año que viene y recibir una amnistía para irse del país tranquilo, pero decidieron irse por el camino del fraude. Ahora, cuando caigan y no tengan dudas de que van a caer, caerán todos a la vez: gobierno, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo, gobernaciones, alcaldías, fiscal general. Lo lamentable de todo esto es que los venezolanos que perdieron la vida ya no podrán recuperarla. Como reflexión personal, yo habría preferido cambiar la justicia por la paz, pero este fue el escenario que nos tocó por unos desgraciados que no quieren soltar el poder. La defensa de la verdad no es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Venezuela decidió cambiar y no vamos a descansar hasta lograrlo, porque dejar de luchar es comenzar a morir. Hasta el final es hasta el final.